Compartir el escenario, amables televidentes, con una persona de nombre Melvin Mañón verdaderamente es satisfactorio por muchas razones. Le esbozo una sola de ellas. Es un hombre eminentemente nacionalista. Ahí me quedo. Sobre ese aspecto trataremos el resto del programa que inicia en este momento de la hora 22. Melvin, nacionalismo, tu país, República Dominicana. ¿Qué tú quieres que te diga? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? Mal, ¿Cómo andamos? Sobre todo con el problema de manejo interno y que tiene que ver con el exterior, que tiene una relación directa hacia la inmigración haitiana a República Dominicana. Acuérdate que hace unos meses, no muchos, hicimos un programa tú y yo aquí, a raíz de unos artículos publicados por mí en diferentes medios. Y recuerdo que el listín lo publicó por su cuenta, incluso en primera plana. Parte del problema de nosotros es que yo estoy convencido de que nosotros estamos hoy, los dominicanos, quiero decir, más brutos que hace 20, 30 o 40 años. El país ha involucionado en todos los órdenes, en todos los órdenes, en todos los órdenes. La gente no quiere pensar. La gente se rehúsa, pero es un esfuerzo deliberado a pensar. Mira, tenemos un problema en la frontera, claro, grave de envergadura. Tan pronto tú te acercas a la frontera, la palabra que domina el lenguaje cotidiano es contrabando. Aquí se contrabandea de todo. Gente, armas, ganado, mercancías, alcoholes, municiones, drogas, de todo. Pero los militares son los primeros. Eso te lo dice todo el mundo, pero todo el mundo. Pregúntale al capitán, pregúntale al teniente, hay un coronel. Todo el mundo es todo el mundo. Pero tú sabes qué, cuando a mí me dicen, los militares son los primeros, o sea, los militares destacados en la frontera, digo, no, mentira. No es verdad que los militares son los primeros. De hecho, los militares de la frontera son los últimos. Los primeros son los que están en el Palacio Nacional. Porque si tú toleras la corrupción en el Palacio Nacional, ¿con qué derecho? ¿Con qué moral tú vas a exigir cumplimiento escrupuloso de la ley en la frontera? O sea, ¿cómo tú le puedes explicar al país, con todo lo bruto que está el pueblo dominicano hoy día, que un coronel o un teniente o un capitán o un mayor en Dajabón o en Pedernales, en Jimaní o en Elías Piña es corrupto porque está dejando que pase todo el mundo, y la tarifa, porque todos esos servicios tienen tarifa? Y Fulgano es ministro sin cartera, tipo que debiera estar sometido, por lo menos investigado. O sea, ¿cómo tú puedes compatibilizar? Y te buscas 5, 6, 7, 10 más en las más altas esferas del gobierno de la República Dominicana. Tú planteas algo muy crudo, fuerte, porque palabras. Yo no sé hablar con eufemismo y con pendejadas. O sea, Sí, aquí pero nosotros vivimos con un miedo, una vaina, o sea. Por ahí es que precisamente voy. Al tú plantear
con esas imágenes, con esas expresiones tan directas, tan claras, una situación que nosotros en los medios de comunicación y los amigos en las casas, en la sociedad entera, durante años, se trata la situación de la frontera, básicamente. Y cuando te escucho y te escuchan los televidentes, pienso y te pregunto, y entonces con eso que tú me dices, de manera tan fehaciente, ¿cómo yo entonces manejo la información que me dan las autoridades, lo que yo veo desde la presidencia, lo que dicen los medios de comunicación, donde hay tanta voluntad ahora, tantos recursos, tantos informes y hasta un muro que ya se empezó para tratar de controlar y hacernos saber que la situación ha ido variando y que hay pulcritud en el tráfico comercial que se queda solamente en comercial. Entonces, ¿te creo a ti o a quién le creo? Entonces, ¿entiendes el dilema es risible. Mira, ya. yo acabo de hacer una afirmación categórica e inequívocamente clara. Convencido de lo que estás diciendo. Que hay contrabando masivo en la frontera. Ni siquiera necesita que yo lo diga. Porque es algo que ya desde que tú pasas de Mao para allá, todo el mundo lo sabe, lo dice, lo usufructúa o lo sufre. Pero todo el mundo, y todo el mundo es todo el mundo. Y yo digo, así mismo, todo el mundo te dice, pero todo el mundo. No, los militares son los primeros. Yo digo, no, no son los primeros, son los últimos. Los primeros están en el Palacio Nacional. O sea, si el presidente no entiende que la imagen de pulcritud no solo tiene que ser, sino también parecerlo, nunca vamos a cambiar, nunca vamos a entender. O sea, el capitán, el mayor o cualquier militar depuesto en la frontera con responsabilidades justifica su conducta porque los que están arriba de él hacen eso y más. Entonces, las autoridades están engañadas, Melvin, porque te lo ¿Cuáles reitero, autoridades? las civiles y las militares, las autoridades principales, las de arriba, las que gobiernan, las que trazan las pautas, porque me están dando seguridad a mí como ciudadano, te lo hice en la reflexión pregunta, de que todo está corregido, de que hay mucha corrección, de que las cosas han cambiado. No hay nada corregido. O sea, ellos están siendo engañados o están mintiéndome. Las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas. Mira, déjame tratar de limitar el nivel de enojo y de quillarme lo menos posible. La integridad, la pulcritud, la ética de un gobierno es integral. Un gobierno puede tener funcionarios corruptos y funcionarios correctos, pero los funcionarios correctos que tienen lo hacen por formación y vocación personal, propia, familiar, ética, educacional, a veces hasta de familia. Y te voy a poner ejemplo. Pero el gobierno como tal
no porque sea Luis o porque sea Juan, el gobierno como tal no puede reclamar una administración ética cuando permite a su interior y además a las más altas instancias la presencia de personas no señaladas, porque en el caso de Fulcar no es señalado. En noviembre, hace 2 años, nosotros en Rescate Democrático dijimos lo que estaba haciendo Roberto Fulcar. Y lo dijimos y fuimos al Palacio Nacional, Roque Payá y yo, nos reunimos con la vicepresidenta y le entregamos la documentación, los papeles, o sea. ¿Sabe por qué lo hicimos? ¿Eso fue un acto, una acción pública conocida o lo estás revelando ahora? No, ya se ha mencionado en un par de ocasiones anteriores, pero recientemente. Ya. Nosotros nunca lo hicimos público. En el momento. Porque ¿sabe cuál era la idea? Ninguno de nosotros es PRMista, ni estábamos con el gobierno ni contra el gobierno. Pero entendimos que había que darle una oportunidad a Luis Abinader. Ya. Entonces ustedes fueron donde la vicepresidenta. Para evitarle un daño reputacional a Luis Abinader. ¿Y qué le entregaron? ¿Qué conversaron ustedes? El doctor Roque Espaillat, tú con la vicepresidenta. Le entregamos los papeles. Y los papeles, ¿sabes lo que eran? ¿Qué contenían? Contenían las cotizaciones, las decisiones de compra, en violación de contrato, en violación de plazo, abusando del término de emergencia. Y sobre todo, los documentos mostraban cómo Fulcar había autorizado la compra de computadoras para estudiantes y profesores que no cumplían ni siquiera con las más mínimas exigencias y estándares de la industria, ni con las más mínimas. Léase, resistencia al polvo, a los líquidos y a la caída. La industria en el mundial se rige por parámetros y normas. Entonces, ellos degradaron todas las normas para complacer amiguitos y hacer cosas. Entonces nosotros sabíamos que eso era no solo un disparate, sino una acción perversa y de envergadura. Y cuando se pusiera de manifiesto le iba a hacer daño a Luis Abinader. ¿Y sabe qué? Pregúntale a todas las mamás de este país, a todas, mujeres pobres que tienen hijos o hijas en las escuelas públicas, y todas te van a atestiguar la basura que sus hijas o hijos recibieron como computadora entregada por el gobierno. Porque está claro que se iban a dañar en 3 días, porque ¿qué es lo primero que le pasa a una computadora que tiene un muchacho? Le derraman jugo, café, chocolate, agua, le cae polvo y además se caen ellos con todo y computadora. Eso es lo primero que ocurre. Pero aún así, Fulcar prosiguió, el presidente no hizo nada, el daño reputacional llegó multiplicado porque Fulcar demostró que era capaz no solamente de esa, sino de 5 o 6 barbaridades más. Y todavía llegamos al punto, tú dirás, miren, te está alejando de la frontera. No, estoy en la mera frontera. Ya. El mismo presidente que destituye del Ministerio de Educación a Roberto Fulcar a los 2 años, lo hace ministro sin cartera, pero nombra a Ángel Hernández, ministro. Ángel Hernández demuestra desde el día 1 que es un tipo decente, con carácter y con los pantalones bien puestos. Y empieza a enderezar en tuerto, pero eso es ni Alibaba y los 40 ladrones.
se comparan con lo que ese carajo hizo en educación. Y yo te pregunto, ¿cuántas veces ha salido el presidente Luis Abinader a encomiar, a defender, a validar el trabajo del nuevo ministro de Educación? ¿Cuántas? Coño, ni una sola vez ha salido. Ah, pero entonces que la frontera es corrupta. ¿Ay, qué tú quieres? O sea, los guardias ¿Qué? son corruptos. Los guardias Los son guarditas. corruptos. Y Fulcar. Y estoy hablando de Fulcar porque a mí me es singularmente odioso ese tipo. Pero hay una pila de canalla. Banco de Reserva, Ministerio de Agricultura, Obra Pública. Eso está lleno de crápula. De crápula está lleno. Entonces, los militares son los primeros en la frontera. No, mentira, son los últimos. Te pregunto, ¿y cómo Todo el mundo ha robado antes de llegar ahí. Pero hay una pregunta que me surge inmediatamente. Tú explicas y te quejas e identificas esas situaciones que crecen en ellas. ¿Cómo explicar de que tenemos, quizás casi por consenso, un gran consenso, de que el presidente es una persona bien intencionada? Ya yo tengo mis dudas, pero durante 2 años hemos obrado, no solamente yo, hemos obrado sobre la base de reconocerle a Luis Abinader honestidad personal y buenas intenciones. Pero ¿sabe qué? Desde la presidencia no ha emanado la firmeza de carácter que un país en la coyuntura del que él encontró requería. No ha encontrado la determinación que requería y necesitaba o necesita una sociedad que fue moralmente descuartizada por Danilo Medina y el PLD. O sea, ¿Qué le recomiendas al presidente en ese sentido para revertir eso que acabas de decir? Te digo, que deje la pendejada esa de la reelección y se concentre en gobernar. Y si lo hace bien, el pueblo se tira a la calle a pedirle que se reelija. El problema es que todo el mundo aquí sabe que cuando un presidente se decanta por la reelección, en primer lugar, con frecuencia no es el presidente el que inicia el proceso, es el entorno. O sea, son los becerros que maman, los que empiezan con la historia. El presidente cede o no cede, endosa o no endosa ese pedido. Entonces, aquí Luis Abinader empezó un planteamiento y un reconocimiento ético que encontró su máxima expresión en la designación de doña Miriam como Procuradora General de la República. La defendió un par de veces en público, o sea, incluso habló ufano de esa designación. Pero al elogiar y reconocer esa gestión que le había marcado su propio nombramiento, el presidente quedaba históricamente obligado a respaldar a la gestión de doña Miriam, no precisamente por la asignación presupuestaria, que esa también es importante. El presidente quedaba históricamente obligado a ejercer la mayor escrupulosidad posible y concebible en la designación de todas las posiciones más importantes del gobierno, sobre todo en las que más se suele robar. Pero eso no fue.
Entonces, porque el presidente, a mi juicio, no entiende, por alguna razón él no entiende, que si tú tienes a Miriam Germán en la Procuraduría, necesitabas desde el principio a ese señor Hernández. Hernández en educación, no a Roberto Fulcar. Entonces te coge 2 años para destituirlo. Y en vez de dejarlo, vamos a decir, de tirárselo a los perros, abrir una investigación y ver, lo hace ministro sin cartera. Y tú dirás, bueno, pero ahí no se roba. Bueno, ahí no se roban, no se manejan recursos. Ya no necesita robar más, número 1. Y número 2, el asunto no es que ya no se robe. El asunto es que la presencia de ese tipo descalifica reputacionalmente al presidente. Porque, dime si tú conoces a alguien en este país que no sepa quién es Roberto Fulcar, desde su tiempo de militancia en el Partido Comunista de los Trabajadores. ¿Quién no conoce la historia? Pero, de nuevo, y repito, él no es el único. Ellos, pero sí son los primeros. O sea, ese entorno, esos son los primeros. Los de la frontera son los últimos. Los últimos. Manejan el cheleo. Bien. La corrupción grande está aquí. Hagamos pausa. En breve retornamos con Melvin Mañón. Interesante conversatorio. Este y otros temas más ampliados después de la pausa. Melvin Mañón, has explicado tus preocupaciones de cómo estamos en la sociedad. Al inicio, cuando mencionabas que estamos brutos, el dominicano es muy inteligente. ¿Le conviene al dominicano en este momento estar bruto? ¿Será una estrategia? No. ¿Y qué está pasando? No, nosotros lo hemos embrutecido. ¿Y qué nos ha embrutecido o por qué nos hemos embrutecido? Mira, no creo que en esta ocasión, este programa específicamente, permita una explicación completa, cabal, pero te doy pinceladas. Nosotros estamos como país, como sociedad, entregados al ruido. ¿Sí o no? Hay muchos ruidos normalmente, en muchos sentidos. Aquí no hay una oficina privada ni pública, donde tú entres, que el sereno afuera o el guachimán igual da, la recepcionista, la secretaria y el grueso del personal de la institución o empresa no esté oyendo música, ponchando una vaina de esta. Con esto, ¿verdad? Sí, con ajá. esto, en todo momento. Sí, ponchando un celular, Richard con audífonos, sin audífonos, pero inmerso en eso, Ya. llenándose la cabeza ¿de qué? De ruido. Ya. Porque tanto si son imágenes como si son discursos, reggaetones, música, vaina, es ruido. Es ruido, Visual ya. o auditivo, Muy pero bien. ruido. Vamos Entonces, camino a identificar en nuestro estado de embrutecimiento. Entonces, el ruido entra y desaloja el juicio, Ya. la razón. La gente no quiere pensar, la gente no quiere razonar, la gente no quiere analizar, porque es más fácil juzgar y condenar. Me gusta, no me gusta, es un desgraciado, es un santo. Pero analizar, valorar, no. Es más fácil Entonces, opinar sin saber, como se dice Opinar sin coloquialmente. saber. Entonces, esta es una sociedad que se ha ido llenando de ruido, voluntario e involuntario.
Cuando un colmadón, y hay miles, pero miles de colmadones, enciende una vaina a las 6 de la mañana, hasta la hora que le da la puta gana al dueño del colmado, o del drink, o de lo que sea, ahí no hay quien viva al margen del ruido que emana de ese local. No hay quien viva. Hay gente que pide auxilio, pero ¿sabes lo que pasa? Que los dueños de los drinks mojan a la policía para seguir haciendo ruido. Y si tú presionas mucho, te van arriba a ti. O sea, hay una capacidad intimidatoria nada pequeña de todo ese tipo de establecimientos respecto a los vecinos que se quejan del nivel de ruido. Entonces, ese nivel de ruido embrutece porque pone el país entero en la condición de que no oye más nada que eso. Y cuando tú llegas, no te asombre la cantidad de veces que una secretaria, una recepcionista o un sereno se molesta porque al tú preguntarle algo, estás interrumpiéndolo, porque él está oyendo una vaina o viendo algo. Y los que no hacen eso, que tienen posiciones importantes, determinantes en esas empresas privadas, en el gobierno, en la policía, en la milicia, en el mundo médico, porque no todos son así, no son los que determinan que podamos sobrepasar ese desorden que expresas, que describes. Ruido en los niveles más bajos, pero ruido ensordecedor. Yeah. Consumo en todos los niveles, sexo en todas las edades y dinero, es decir, buscársela. Dámelo mío alante.com. Es una especie de credo. Entonces, el extravío de la sociedad dominicana en sus estratos más bajos es producto de los extravíos en sus élites. O sea, ¿en qué están las élites dominicanas hace 30 o 40 años? También hay ruido para allá. También hay ruido. Claro. Sí. Lo que pasa es que es un tipo de ruido diferente. Es un ruido de yates, helicópteros, aviones, vehículos de alta gama, como le dicen ahora. Entonces tratamos de procurar llegar ahí nosotros. Hay una pila de gente dispuesta a cualquier cosa por llegar ahí. Porque una de las características del ruido a ese nivel es la competencia. O sea, a mí no me sirve de nada tener un carro de $300,000 si no lo puedo comparar con el tuyo, exhibirlo en el malecón o en una carretera, hacer diabluras. O sea, si yo no puedo exhibir y presumir de lo que tengo, no me sirve de nada. Ya. Entonces, ese extravío de las élites nuestras, en plena vigencia al día de hoy, se transmitió hace rato a los sectores profesionales, liberales, clases medias, y de ahí hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes siempre? Lo que tú tienes es una sociedad extraviada en los valores fundamentales y esenciales que rigen su existencia. ¿Y dónde se corrige, se controla ese desentono que explicas? Mira, normalmente eso se resuelve, con las formas más extremas y perniciosas de violencia, normalmente. Pero también cuando hay cambio de época, hay procesos que se dan que le han permitido a más de una sociedad evadir el tumulto, la turbulencia de los ventarrones y reencontrar un camino hacia, vamos a decir, una normalización de su existencia. Pero normalmente,
todo eso trae eso produce violencia y se corrige normalmente con violencia. Pero aquí todavía no hemos llegado a los niveles de violencia que pueden hacer que las élites tiemblen. Aquí lo que se Para dice... eso, no, deja que le den candela a un par de torres de esas para que tú veas. Y eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir. Pero Cuando aquí, tú veas 2 torres en candela, sin embargo, Melvin, aquí lo que notamos, sentimos y vemos es que, por ejemplo, ya en un año y medio volvemos a escoger dirección política, sea o una continuidad de lo que está o nuevas autoridades políticamente hablando. Y lo que se ve a todas luces es que los actores, me refiero a las agrupaciones políticas, que van a lograr eso son las mismas que están o las que han estado. Entonces, esa observación que haces, se entiende que nada va a variar porque continuará la misma función cinematográfica, quizás con distinto nombre del título de la película o una variación pequeña. Entonces, no se vislumbra y no creo que esa parte que podría variar, la que te refieres a la violencia de sectores que hacen conciencia, vaya caminando, porque aquí estamos supeditados a convivir con lo que nos dirige porque nos conviene. mira, yo hace un par de años soy parte de un movimiento, Rescate sí, democrático. que se plantea precisamente corregir todo eso, pero de raíz. Lo que pasa, Melvin, te interrumpo, es que ustedes ni están en interés de convertirse en agrupación política, que es la que puede dirigir los destinos de República Dominicana, ni buscan endosar el crecimiento que han tenido hasta ahora, que lo han tenido a ninguna organización política. Y esa es la vía legal y democrática para llegar a poder controlar, para que las cosas vayan en uno o en otro sentido. Y ustedes no están en esa disposición. Bueno, en el acta de nacimiento de rescate se explica que el movimiento tiene vocación de poder, número 1. Y en las gestiones posteriores, el discurso generalmente enfatiza lo siguiente: sea Luis Abinader o Juan Sin Miedo, mira, esto es lo que el país entiende que se debe hacer, hazlo. Pero ten en cuenta, si tú no lo haces, terminaré yo haciéndolo. Ya. Entonces, ya nosotros entramos en esa etapa, justamente porque nos percatamos, y sobre todo por no puedo decir que haya una decisión del presidente de buscar la reelección, porque él no puedo poner en su boca cosas que él no ha dicho, pero en ausencia de una, ¿cómo se llama esto? De una negativa o de una desautorización formal, uno puede asumir que el presidente evidentemente no es ajeno al discurso y a los actos, inclusive ya de envergadura, programados y ejecutados al respecto. Para nosotros, en Rescate, el problema no es la reelección del presidente, es la reelección o la elección de cualquier presidente en base a la vieja política, en base a los viejos valores, en base a las viejas prácticas. O sea, no se trata de
de un manejo mecánico, ¿no? 4 años, váyase para su casa. No. Nosotros hemos tenido el deseo, la aspiración, de hecho, ferviente, de que a Luis Abinader le fuera lo mejor posible como presidente de la República. Y hemos condescendido con algunas atrocidades que se han cometido en su gobierno, porque equiparamos el caso de doña Miriam en la Procuraduría y algunos otros esfuerzos, porque doña Miriam no es la única manifestación de decencia en el gobierno de Luis Abinader, es la más emblemática de todas y además la más arriesgada. Pero a la vez que hemos deplorado y deploramos la presencia de ratas dentro del gobierno de Luis, hemos seguido insistiendo y todavía al día de hoy lo hacemos en la conveniencia para él en lo personal, para él en lo político y para el país en lo nacional, de hacer el mejor gobierno. Porque la mejor garantía de gobernabilidad y paz social es que ese muchacho haga un buen gobierno. Las acciones que Rescate Democrático normalmente tienen práctica de estar vigilantes y haciendo críticas en la frontera sobre los temas que se producen allí, es como si ustedes prendieran en la oscuridad una linterna e identificaran situaciones, las manifiestan y eso hace influencia. Y aún no estén en poder dirigiendo, influyen para que las decisiones de poder puedan tomarse en base a lo que ustedes están alertando. Esa es una manera también que he visto que a ustedes podría darles resultados o les ha estado dando resultados. No, ha estado dando muchísimo y excelentes resultados. O sea, Rescate en menos de 2 años, nosotros cumplimos 2 años en febrero del 2023, ya es un movimiento no solo reconocido, identificable, sino acreditado. O sea, la gente reconoce, aplaude y respeta la conducta, el discurso, el accionar, el escudriñar en la realidad, el denunciar sin atenuantes, lo que está mal, en asumir las consecuencias de sus denuncias. Pero nosotros estamos claros que la denuncia es solamente una parte de lo que hay que hacer para enderezar este país. Si la denuncia documentada, ojo, porque no estamos hablando de denuncia graciosa ni gratuita. De salir a hablar. Sí. Si la denuncia se demuestra incapaz de detener lo malo y transformar las cosas, entonces nosotros nos abocamos a convertirnos en relevo. Ah, sí. Sí. O sea, porque no vamos a jugar a la oposición todo el tiempo. O sea, ¿Ustedes cuantifican, tienen cuantificado los seguidores o se quedan en simpatías o tienen una membresía de Rescate Democrático? No, nosotros tenemos membresía, pero acuérdate que se trata de un movimiento. Entonces tú no puedes o no debes equiparar. Los clubes tienen una membresía identificada, por ejemplo. Mira, nosotros tenemos... Las logias. El accionar de nosotros ha sido respaldado por cientos de miles de personas y tenemos las firmas. Evidentemente. Eso está ahí, incluso está hecho de manera que pueda ser auditado. Pero acuérdate que hay o puede haber una diferencia importante entre una cosa y la otra. O sea, Rescate hasta ahora tiene o ha logrado una credibilidad a uno.
si se fuera a clasificar de esa manera. De hecho, fíjate, hace 2 meses aproximadamente, ha empezado a ocurrir que un número creciente de personas desde fuera y dentro del país se escriben a nosotros vía redes, vía teléfono, vía WhatsApp, etcétera, que por qué Rescate no hace esto, que por qué Rescate no postula, que por qué Roque no va, que por qué... Entonces, nosotros estamos conscientes de lo que se dijo, de lo que se ha hecho, vemos lo que está ocurriendo, no somos indiferentes ni ajenos a lo que está ocurriendo, pero entendemos que lo correcto es darle todas las posibilidades y además impulsar con todos los recursos todo lo que hay de bueno, todo lo que hay de noble, todo lo que hay reivindicable en el discurso y en el accionar de Luis Abinader. Porque ¿qué ganamos nosotros como Rescate o como país con el fracaso de Luis Abinader? No ganamos nada. Nadie gana nada excepto los más perversos, ¿okay? Los que desfalcaron la nación, los que depredaron el patrimonio, los que regalaron las empresas del Estado. Esos son los que ganan. Pero sí, el país ya no gana nada con el fracaso de Luis Abinader. Y es una lástima, una lástima, una tragedia que él no lo entienda. Es una tragedia. Tú continúas con la incógnita y la pregunta de si es que él no está entendiendo algunas cosas. Yo entiendo. Porque lo has repetido ahora. Sí, yo creo que hay cosas que él no las ha entendido. Por ejemplo, yo veo a Luis apostando siempre al progreso, al turismo, a las habitaciones, a los hoteles. Sí. Pero tú sabes que al final del día, este país, por la vara que va a medir a Luis Abinader, no es por las habitaciones en los hoteles, ni por carreteras, ni por enmiendas, ni por puentes reparados, ni por escuelas nuevas o viejas. Este país va a medir a Luis Abinader por el grado de limpieza que hubiera o que resultara capaz de introducir en la administración de los bienes públicos. O sea, ¿dónde está la campaña de adesentamiento? ¿Está estancada o no? ¿Dónde está la lucha contra la corrupción? ¿La enarbolamos? Hoy mucho menos que hace 2 años. ¿No fue delegada a la Procuraduría, al Ministerio Público esa lucha? ¿No fue delegada ahí? No. El Ministerio Público ejerce una labor, pero el Ministerio Público, sobre todo en un país tan corrompido como este, necesita el respaldo del presidente de la República, no para meter gente presa, no, sino para mantener las arcas del Estado lejos de las manos de los ladrones consuetudinarios. O sea, que no tiene que ver nada con injerencia. No, la conexión es estrictamente. Tú no le puedes pedir. ¿Y no hubiera sido mejor que se hiciera ese trabajo en coordinación con el Ministerio Público, en lugar de desligarse y crearlo inclusive hasta constitucionalizado? Desarróllalo por favor, Melvin, porque me están pidiendo pausa, después de la pausa comercial. Okay. Si hubiera sido, te pregunto, preferible que se trabajara Ejecutivo con Ministerio Público en lugar de tratar de que haya independencia de ambas figuras. Venimos en breve con Melvin Mañón a la parte final de la hora 22. Melvin, reiteradamente has manifestado en esta conversación de hoy día que el presidente de la República ha debido tomar acciones, hacer movimientos, dar muestras
en algún sentido, e inexplicablemente para ti no lo ha hecho. Puede, dentro de esas inquietudes tuyas, puede estar la pregunta que te hacía en el segmento anterior. ¿No es mejor que el presidente trabaje directamente con el Ministerio Público y no que busque, inclusive constitucionalmente, desligarse de esta parte de la estructura gubernamental, institucional del Estado? Mira, uno debe tratar de entender el hombre y sus circunstancias. Luis Abinader, acuérdate, es un empresario. Es un hombre rico de nacimiento. Su presidencia viene lastrada desde el principio por acuerdos mal negociados, pero bueno, acuerdos al fin y al cabo con Hipólito Mejía en relación a la estructura y nominación y proceso político al interior del partido. Pero eso es algo interior políticamente, No, incide. Hipólito es dueño de casi la mitad del gobierno de Luis Abinader. O sea, Hipólito es responsable del Ministerio de las Fuerzas Armadas, Obras Públicas, Agricultura, y hay mucho más de ahí, pero no me viene a la mente ahora. Entonces, otra parte viene lastrada por compromisos, no solo de financiamiento, sino también de afinidad política del presidente Abinader con las grandes, con las familias ricas, poderosas, le hace Vicini, Ricé, Corripio, Juan y Pedro. ¿No se repite eso igual que con otros presidentes anteriores? ¿Es algo nuevo? No. No. Hay algo nuevo. Por ejemplo, Balaguer trabajó con esa familia, pero siempre puso distancia. Luis es el primero que pone como jefe de campaña y como ministro de la presidencia a un empleado y socio de los Vicini. Es el primero. Pero no solo eso. Ahí anda un grupito de carajitos con Yayo Lobatón y Simón, qué sé yo, qué pendejada. Carajitos con una mentalidad muy de derecha que se han ido junto con Paliza, la hija de Hipólito, o sea, adueñándose del partido. Pero ¿qué resulta? Que en ese proceso, en el PRM, han ido avasallando, afuereando y masacrando a gente que tenía todo un historial político. Desde Fafa, Ramón Alburquerque, Guido, este hombre de Santiago, que lo infamaron con una pendejada y nunca lo han reivindicado. Afaña. O sea... ¿Pero qué relación directa hay con la dirección del Estado y derramado eso hacia la sociedad? Esa parte interna partidaria de distribución de gobierno, por ejemplo, que explicas claramente. Sí, lo que pasa es que un cambio, como Luis prometió en campaña, tal vez sin plena conciencia de que esa promesa de cambio calaba en una sociedad anhelante de cambio. Okay. Resulta, en opinión de la gente en la calle, resulta traicionada porque el presidente, en vez de cambio, busca acomodo y eso lo pone en conflicto con el cuerpo social. Pero entonces, Hipólito, que controla, es dueño de, como te digo, casi la mitad del gobierno, a Hipólito le repugna la idea de que Luis y no él sea el presidente de la República. Y es verdad que está temblando, pero no basta que tiemble, investigado por lo menos. Pero ha lastrado. El peor enemigo de Luis Abinader en la presidencia ha sido Hipólito Mejía. El peor. Con un adversario como ese, él ni siquiera necesitaba otros enemigos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que
Luis Abinader empieza armando un gabinete que no comparte el contenido ético que él proclama del principio. O sea, a Hipólito la ética le da par de 3 y a los Vicini pareja de 2. O sea, esa gente nunca ha estado en nada ético, todo lo contrario. Entonces, el presidente de repente se encuentra solo y todos los técnicos y los carajitos estos que tienen al lado, susurrándole que la inversión, que el desarrollo, que esto, que aquello, que lo otro, cuando en realidad, y eso, oye, eso lo vamos a vivir en los próximos años. Anteriormente aquí en este programa habías dicho eso, que el La presidente Abinader está inmortalidad, solo. oye, la inmortalidad del señor Luis Rodolfo Abinader Corona no depende de nada que él haga en materia de varilla y cemento, nada. Su inmortalidad, lo único que lo puede acercar o garantizar esa condición es que deje en el 2024 un país más respetuoso de la ley, del derecho y de la justicia que el que él recibió el 16 de agosto. ¿Tiene oportunidad de 2020. lograrlo, faltando año y medio, poder lograrlo? Sí, Sí. sí, Ya, ok. todavía. Porque es que una posición de gobierno, aunque sujeta un montón de limitaciones, pero hay señales que se mandan, señales que el país estaba esperando el último 16 de agosto, que resultó solamente en el cambio de Fulcara, ¿verdad? Que Se esperaba más movimiento. Esperaba más movimiento. Más rotación. Más. Pero él no pudo, no supo, no quiso. Bueno, Melvin, no sé. siempre un programa será no suficiente para conversar en la amplitud que tú puedes hacerlo, con las ideas concretas que tienes, no solamente desde el rescate democrático, sino también con tu impronta como sociólogo, como intelectual, y con el criterio que conoces de cómo es nuestra sociedad. Así que espero, si no para Navidad, para temprano en el próximo año, nos juntemos de nuevo acá en la hora 22 con Melvin Mañón. Gracias por haber venido. A ti también. Bien, señores, hasta mañana.